estás leyendo o quieres empezar a leer la Biblia y una de tus preguntas es, bueno, ¿qué tipo de notas yo puedo hacer para que este estudio sea más ameno y más fácil de entender? Pues en el video de hoy te voy a compartir 5 ideas de notas que tú puedes empezar a tomar como principiante. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas aquí porque te comparto más tips de cómo profundizar y entender, además de poner en práctica la palabra de Dios. Entonces, el primer tipo de nota que tú puedes tomar es, al principio de cada libro, ¿vale? Escribe una breve explicación del contexto del libro, ¿sí? ¿Por qué? Porque así tú vas, digamos que, a entender y a situarte en el momento en el que este libro fue escrito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo, que ya voy a terminar de leer el libro de Números. Entonces yo lo que hice, la Biblia que yo tengo tiene un mini resumen, pero además yo lo complemento con algo que haya llamado mi atención para saber un poquito más de lo que trata el libro. Entonces, por ejemplo, el libro de Números y el libro de Deuteronomio, los dos libros los estoy leyendo ahorita al tiempo. Y, por ejemplo, yo ya sé en el contexto de que los dos libros fueron escritos por Moisés, pero que el libro de Números fue escrito 40 años antes que el libro de Deuteronomio. El libro de Números fue escrito exactamente cuando ellos empezaron, cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, y el libro de Deuteronomio fue escrito poco antes de que ellos llegaran a la tierra prometida, y ahí hay 40 años de diferencia. Entonces es muy útil y es súper fácil. Simplemente, si tu Biblia no tiene ese resumen, pues tú puedes buscar el contexto en Google y ahí tú ya vas a saber de qué se trata. Lo que te digo es un resumen, y pues a medida que nosotros vamos avanzando y vamos entendiendo más la palabra de Dios, pues digamos que ese resumen puede extenderse. Pero para nosotros como principiantes, conocer un poquito el contexto, quién lo escribió, cuándo fue escrito, pues es más que suficiente, ¿vale? El segundo tip, es que hagas árboles genealógicos de la historia. Ahorita, por ejemplo, estoy buscando la página acá. Ahorita, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, pues hay mucho contexto sobre historias, ¿no? Historias de las 12 tribus de Israel, quiénes fueron los líderes, quiénes fueron los que fueron a la guerra, muchas historias, y personalmente a mí eso a veces me confunde. Entonces, lo que yo hago es, por ejemplo, pongo en contexto un poco de quiénes son, por ejemplo, las personas de que están hablando, quiénes son ellos, quiénes son los descendientes. Entonces, por ejemplo, acá en Números 4, listo, yo, por ejemplo, hice un mini árbol genealógico de Levi, que es uno de los hijos de Israel. Entonces, y obvio, de ahí, de esa descendencia, viene Aarón y viene Moisés. Entonces, para que yo tenga más claro y me ponga un poquito en contexto y no me confunda tanto, aunque aún me confunda, pues yo lo que hago es hacer un mini árbol genealógico. Pero es lo que te digo, o sea, son cosas que a mí me han ayudado a entender la Biblia, cosas que a mí me han ayudado a poner en contexto y a darle un poquito como una cara a las personas que mencionan acá. Pero esto, por ejemplo, no es que en todos los capítulos te mencionen personas ni te mencionen todas las tribus, pero en algunos de ellos, por lo menos hasta lo que yo he leído, no puedo decir más adelante, sí lo hacen. Y pues es especialmente los descendientes de Israel, que son los que conforman las 12 tribus. El tercer tip o el tercer tipo de nota que tú puedes tomar son dibujos. Dibujos para que tú pongas en contexto las cosas. Entonces, por ejemplo, en el libro de Éxodo nos explican y nos cuenta la historia de cómo Dios dijo y dio las especificaciones a través de Moisés para que el tabernáculo, para que su templo sagrado fuera creado, ¿sí? Entonces, pues ellos digamos que son claros en la explicación, pero yo soy una persona que, creo que ya lo he dicho muchas veces, visual. Entonces yo lo que hice fue hacer un dibujo, no sé si se alcance a ver bien ahí, un dibujo de cómo sería
ver el tabernáculo en vida real. O sea, mis dibujos no es que sean así perfectos ni que, ni que obras de arte, pero pues para mí me da muchísima claridad de lo que era el tabernáculo y de lo que era ese templo sagrado en el que los israelitas iban a adorar y a honrar al Señor. Porque recuerda lo que yo siempre especifico que dice la Biblia te da a ti una guía de cómo Dios quiere que lo alabemos, ¿sí? No como nosotros pensamos que es lo correcto, no como nosotros pensamos que es suficiente, no. Nuestra religión católica nos ha dado ciertos parámetros a seguir de la alabanza de Cristo, y pues en el tiempo del Antiguo Testamento uno de esos parámetros lo determinaba el tabernáculo. Entonces este dibujito a mí me dio muchísima claridad y me ayudó a entender muchas cosas, porque a veces lo que pasa en los libros de la Biblia puede llegar a ser repetitivo, ¿sí? Pero es no solo para que nosotros lo recordemos, sino para que entendamos un poquito mejor. Y pues para mí complementarlo con un dibujo es súper maravilloso. Ahora, el cuarto paso no, sino el cuarto tipo de notas, llamémoslo así, que tú puedes tomar, es que tú hagas un resumen con tus propias palabras de lo que tú entendiste de ese capítulo o de ese versículo, independientemente de cómo tú estés leyendo la Biblia. Por ejemplo, como yo lo hago, que lo estoy leyendo por capítulos, yo lo que hago hago un resumen. Sí, hago un resumen de lo que a mí se me quedó, de lo que yo entendí, de la historia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, entre los capítulos de 3 y 14 del libro de Números, entonces, por ejemplo, ellos nos cuentan esa travesía de los 12 espías que fueron a visitar la tierra prometida, pues para ver cómo era, para ver si era así de abundante como decía que era Dios, y después el castigo que ellos recibieron por haber puesto en duda la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, yo con esos resúmenes que hago es para que contextualizar también, pero pues para saber realmente qué tanto entendí y qué tanto se me quedó. Además, a mí personalmente me ayuda muchísimo también, por lo que yo estoy leyendo la Biblia en inglés. Los apuntes yo los hago en español, y entonces es para complementar, y por si acaso yo quiero volver a retomar algo que de ese capítulo, yo no tenga que volver a leer todo el capítulo completo en inglés, sino que puedo leer los resúmenes y los puntos claves que yo puse en eso. Entonces es súper útil esto que te estoy diciendo, y recuerda siempre que es súper importante hacerlo con tus palabras, o sea, que no sea simplemente copiar exactamente lo que dice el capítulo, sino lo que se te haya quedado. Que recuerda que yo siempre digo que eso que se nos queda es lo que en realidad Dios quería que nosotros recibiéramos en ese momento. Entonces, por eso merece la pena hacerlo. Y finalmente, puedes también apuntarte o hacer oraciones o señalar versículos que a ti te gusten, con los cuales tú quieras empezar a hacer oraciones. Recordemos que la Biblia pues también es una forma de orar, también es una forma de recordar el amor y la misericordia de Dios, y aquí hay versículos muy bonitos que nosotros podemos orar también con ellos. Entonces, un versículo que yo utilizo para orar por mi bebé en este momento que estoy embarazada está en el números 6, versículo 24 al 26. Entonces, yo aquí me lo resalté para recordarlo, le puse un sticky note y además lo escribí, pues está en inglés, pero lo escribí en español. Porque, bueno, dato curioso, yo a pesar de que sí hablo el inglés, leo la Biblia en inglés, voy a misa en inglés, mis oraciones yo las hago en español, ¿sí? Porque después español es mi primera lengua, y pues siento que la conexión con Dios es curioso, la siento más natural en español. Entonces mis oraciones yo las hago en español, por eso este versículo que estoy utilizando como oración ahorita y la hago todas las noches está en español. Entonces es lo que te digo, y pueden ser versículos, pueden ser, por ejemplo, oraciones completas. Digamos,
Para complementar, ahorita les cuento que creo que ayer fue que leí el Salmo 118 y me gustó demasiado el Salmo 118, entonces me lo escribí acá también en español, ¿sí? Para tenerlo a la mano y para también utilizarlo como oración cuando yo necesite ese apoyo, o simplemente tener la Biblia abierta en ese Salmo Santo 118. Pues me gusta demasiado y lo encuentro súper bonito y es una manera muy apropiada también de usar la Biblia. Y lo mismo hice con el Salmo 91, que también me gustó demasiado y los utilizo como formas de oración y de alabar a Dios. Entonces, como tú ves, hay diferentes opciones y estas son solo 5. Estoy segura que voy a hacer otro video en el que te dé más ideas, porque al fin y al cabo estudiar la palabra de Dios es un universo completo y hay muchas formas en las que tú puedes profundizar y en las que tú puedes conectar con él. Entonces, espero que este video te sea útil. Déjame saber aquí en los comentarios cuál de estos 5 tipos de notas te gustaría empezar, cuál usas, o desde tu experiencia, qué otro tipo de notas nos recomiendas. Muchas gracias, nos vemos la semana entrante y te recuerdo que te suscribas al canal para que recibas más videos de lo que es volver a la fe católica de una manera intencional.